El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, por evangélica. Siéntense, por favor. Este es Jesucristo. Fíjense, Jesucristo es inteligente. Jesucristo es hábil. Jesucristo sabe moverse, inclusive entre los lobos. Aquí nos dan una descripción bastante buena de cómo es Jesús. Dice que estaba enseñando en el templo. Entonces, fíjense, Jesucristo vino a enseñarnos a vivir. Jesucristo explica la ley. ¿Qué era lo que enseñaba Jesucristo? Explicaba la ley. La ley decía, por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero la gente no alcanzaba a entender qué quería decir esto, amar a mi prójimo. ¿Qué quiere decir amar a mi prójimo? Cada uno lo entendía como le daba la gana. Jesucristo nos viene a enseñar poco a poquito cada una de las letras de la ley. Entonces, los fariseos, los levitas, los sacerdotes, toda esta gente se daba cuenta que la gente iba atrás de Jesús, porque todo lo que Jesús explicaba hacía sentido, todo era coherente. En cambio, la manera de explicar de todos los demás, pues no conducía verdaderamente a mucho. Entonces, al ver que se les va la gente a un nuevo maestro que acaba de llegar, les daba mucha envidia. Y entonces, esa es la razón por la cual se acercan a Jesús y le dicen: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿A ti quién te ha dado una autoridad para enseñar? Nosotros somos los que hemos enseñado siempre. ¿Por qué de repente llegas tú y te llevas a todos nuestros discípulos? Ahora nadie quiere venir con nosotros. Todo el mundo se va detrás de ti. Las escuelas se les vaciaban. Ustedes recordarán el episodio ese de la multiplicación de los panes, donde dice que había 5,000 hombres que comieron de ese pan o de esos panes, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, si había 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres habría? Por lo menos otras 5,000. Y niños, pues por cada pareja, échale un niño. Entonces, ustedes dense idea cuántas gentes iban a las predicaciones de Jesús. Eso fue una predicación en un lugar lejano, en un lugar donde estaban descampado, no había nada. Ahí se juntaron 15,000. Entonces, cuando estaba en el templo predicando, imagínense ustedes todos los que querían ir a escuchar las enseñanzas de Jesús, que hacían sentido. Vean ustedes cómo la Magdalena, que había sido una mujer mala, al encuentro con Jesús, cambió de vida. Y ella se convirtió en un discípulo o en una discípula extraordinaria, muy cercana a la Santísima Virgen María, a tal punto que al pie de la cruz estuvo al lado de María Magdalena, siendo que era una mujer que seguramente todos la despreciaban, porque era mala. Dice el Evangelio que de ella Jesús había sacado 7 demonios, lo cual quiere decir que realmente era mujer muy mala. No significa que salieron 7, que hubo 7 exorcismos y que salieron 7 diablos. Más bien significa que era una mujer que realmente era mala.
muy mala. Y fíjense ustedes cómo cambió de vida y se acercó tanto a Jesús que cuando murió Jesús, ella quiso ir a ungir el cuerpo de Jesús ahí en el sepulcro y fue la primera que lo vio resucitado. Entonces, las enseñanzas de Jesús y la manera como él enseñaba, más bien atraía inclusive a los malos, desde luego a los buenos, pero inclusive a los malos que querían ser buenos. En mi experiencia sacerdotal, nunca he encontrado a un malo que quiere ser malo. Hasta los malos quieren ser buenos. Y vean ustedes que no encuentran cómo. Bueno, aquí María Magdalena, al encuentro con Jesús, cambió. Zaqueo era otro malo, al encuentro con Jesús cambió. Mateo, al encuentro con Jesús cambió. Hubo muchos que tuvieron la oportunidad de rehacer su vida. Entonces, eso los malos, ahora imagínense los buenos. Ustedes se dan cuenta de la envidia de estos sumos sacerdotes y de estos levitas, estos envidiosos que cuando ven que la gente se empieza a acercar a Dios, inclusive los pecadores se arrepienten y cambian de vida, a ellos lo que les preocupa no es la gente que está cambiando de vida, no es el templo, que ahora viene más gente al templo, lo que les preocupa es su posición de ellos. Yo siempre fui el maestro alabado, yo siempre fui el maestro al que todos le preguntaban, yo siempre fui el maestro considerado santo, y ahora todos van atrás de otro. Entonces no encuentran ni un pero en las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, lo único que pueden hacer es acercarse a preguntarle, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? Lo mismo sucedió cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo con un látigo de cuerdas, lo azotó al suelo y expulsó a todos los que estaban usando el templo para su beneficio económico. Se le acercan a Jesús los guardias y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Nadie se atreve a decirle que está mal lo que ha hecho. Estaba bien, tenía razón. Pero lo único que pueden reclamarle es que los jefes no fueron los que te nombraron. Bueno, es que los jefes eran corruptos. Por eso ningún jefe lo acogió. Los jefes lo que le hubieran dicho, entra a nuestro grupo, participa de lo que nosotros queremos, sométete y entonces te daremos una posición importante. Forma parte de nuestro partido y así nosotros te permitiremos también que saques una rajita. Pero tú te estás llevando todo. Entonces se dan cuenta que en realidad no era más que envidia. Jesucristo se dedica a enseñar, mientras otros se dedican a ser envidiosos. Jesucristo entonces les responde, también yo les hago una pregunta, y les dice, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de la tierra? Fíjense ustedes que es otro rasgo de la personalidad de Jesucristo tan interesante. Jesucristo es hábil. Jesucristo les responde con una pregunta que ahora ellos no pueden responder. Ellos, cualquier cosa que respondieran, quedarían mal. Si respondemos que viene del cielo, entonces ¿por qué rechazamos el bautismo de Juan el Bautista? Si respondemos que era malo, pues sabemos que nos vamos a echar encima a toda la gente. Entonces prefirieron mentir y dijeron, no sabemos. Entonces fíjense, por un lado tenemos a Jesucristo que es hábil, fíjense, es inteligente. A Jesucristo lo han puesto en una situación extremadamente difícil. Sin embargo, Jesucristo ha sabido, como decimos a veces, voltear la tortilla. Ustedes se dan cuenta, Jesucristo ha tenido suficiente habilidad para manejar el problema en el que lo han puesto y responderles de tal manera que no pueden acusarlo de nada. Entonces, vean ustedes que para la evangelización es necesario ser inteligente, es necesario ser hábil. A veces decimos que la siguiente generación ya no acepta el evangelio y no acepta las enseñanzas de Jesús. Fíjense que de lo que se trata es de ser hábil,
Se trata de proponer el Evangelio de una manera agradable. ¿Cómo es posible que por 2000 años el Evangelio fue muy exitoso y en esta generación decimos que los jóvenes ya no quieren venir a la iglesia? A ver, espérate. Esto ha sido exitoso por 2000 años y a nosotros nos tocó la generación en la que ya no va a ser exitoso. No, lo que pasa es que tal vez nos hemos vuelto perezosos, los adultos me refiero, los grandes. Y no se nos ocurre la idea de presentar agradable el Evangelio. Nosotros tenemos que ser capaces de presentar el Evangelio a los jóvenes de una manera atractiva. El problema no son los jóvenes, tal vez el problema somos nosotros, que no estamos sabiendo evangelizar. Ese es el problema. El Evangelio sigue siendo atractivo, porque no puede haber nada más atractivo que el amor. ¿Cómo va a ser poco atractivo el amor? Venir a misa. ¿Cómo va a ser poco atractivo venir a misa? Lo que pasa es que cuando convertimos la misa en una obligación externa, tienes que ir porque es de obligación. Cuando nosotros decimos que hay que ir, pues claro que los jóvenes dicen, pues yo no entiendo a qué. No sé de lo que se trata y tú tampoco lo entiendes. Y es verdad, nosotros tampoco lo entendemos. Nosotros íbamos más fácilmente porque nuestra generación era más obediente. Esta generación no es tan obediente, pero tampoco es una generación tonta. Es una generación que pide respuestas y como no las tenemos, entonces se van. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesucristo, fíjense ustedes cómo es capaz de ser hábil, de ser inteligente, de saber presentar las cosas de una manera hábil. Esa es la manera como yo definiría a Jesucristo. Y si seguimos, no voy a repasar todo el pasaje evangélico porque saldríamos de aquí hasta mañana, pero en este pasaje evangélico, fíjense ustedes cómo hay varios de los rasgos de la personalidad de Jesucristo que nosotros deberíamos ir aprendiendo. ¿De qué manera Él es valiente? Él sabe que hay mucha gente que no lo quiere, sin embargo, Él va al frente. Y cuando llegan, es valiente. ¿Se dan ustedes cuenta? Este es el verdadero Jesucristo. Este es el Jesucristo que deberíamos nosotros aprender. Nosotros deberíamos evangelizar como Él evangelizó. Estos son los textos que deberíamos nosotros meditar, conocer, reflexionar, interiorizar, encarnar, para después también nosotros seguir comunicando esas riquezas maravillosas de salvación. Elevemos nuestras súplicas a Dios omnipotente en nuestras necesidades, diciendo: